¿Qué tal, estimados estudiantes de español? Yo soy Hugo Mendoza de Hugo Spanish Academy. Bienvenidos a otro video del curso de ser y estar. En esta ocasión vamos a combinar los dos verbos con un uso de ser y un uso de estar. Al final vamos a concluir de qué uso se trata. ¿Está bien? Entonces, acompáñenme, vamos para allá. Bueno, él es Miguelito, él nos va a acompañar, ustedes ya lo conocen probablemente, y va a estar con nosotros durante este video para que al final sepamos de qué usos de ser y estar estuvimos hablando. Pero primero vamos a ver ejemplos, ¿va? Vamos allá. Bueno, como ustedes recordarán o ya sabrán, el verbo ser y estar yo los conjunté en un mapa mental diferente a todo lo que hay hasta ahora. Aquí pueden ver un círculo mayor que se refiere a los usos de estar y hay un círculo central que se refiere a los usos de ser. Entonces, en este nuevo modelo no es importante pensar en el tiempo, no es necesario saber si es temporal o es permanente, eso no es importante. Por lo tanto, pues lo desechamos, ¿sí? Y vamos a ver un uso del verbo estar y un uso del verbo ser con personas. ¿Cuál será ese uso? Después de los ejemplos, ustedes lo van a saber perfectamente. Bien, entonces separamos los círculos para ver los ejemplos y nuestro primer ejemplo es Sonia. Dice que Sonia está en Nueva York, pero ella es de Colombia. Lena dice que Lena es de Perú, pero está en París. De vacaciones, de negocios, de viaje, de visita, no sabemos, ¿no? Ella es Gertrudis. Gertrudis es de Alemania y ella está en la ciudad de Londres, en la famosa ciudad de Londres. Otro ejemplo es con Lorena. Lorena está en la Ciudad de México, pero ella es de Argentina. Lorena está en la Ciudad de México, pero ella es de Argentina. Aquí tenemos otro ejemplo. Él se llama Baltasar, él es de Chile, pero está en Buenos Aires. Igual, de vacaciones, de visita, de negocios, de placer, quién sabe, no sabemos, ¿sí? Pero él es de Chile y él está en Buenos Aires. Ahora bien, ¿qué usos son, Miguelito? ¿Qué uso de estar y qué uso de ser? ¿Cómo los podemos definir? Vamos a ver. Y retornamos con nuestro amigo Baltasar. Recordemos que él es de Chile, pero él está en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, conjuntamos los dos círculos y nos damos cuenta que hablamos de ubicación con el verbo estar, porque alguien está en Nueva York, alguien está en la ciudad de París, alguien está en la ciudad de Londres, creo que Gertrudis, alguien está en la Ciudad de México y alguien está en la ciudad de Buenos Aires. Pero ellos no son originarios de estas ciudades, ellos están por diferentes motivos, como yo mencioné antes, ¿no? De vacaciones, de visita, de negocios, etc. Y en el caso de las personas, vimos nacionalidad. Ese es el uso del verbo ser. Es muy fácil de saber, ¿no? Nacionalidad. Entonces, él es de Chile, ella es de Argentina, ella es de Colombia, ella es de Alemania y ella es de Perú. Pero por favor no piensen en tiempo. No es importante pensar si algo es temporal o algo es permanente. Las palabras claves o frases claves aquí es que con el verbo estar, la palabra clave es ubicación. No importa el tiempo. Y con personas, con el verbo ser es nacionalidad, origen. ¿Sí? Esas son las palabras clave. Entonces, Miguelito está anotando y escribe que estar puede usarse para ubicación y el verbo ser se usa para nacionalidad. Esos han sido los usos de ser y estar en combinación. Muchas gracias por ver este video. Yo soy Hugo Mendoza de Hugo Spanish Academy. Por favor, no olviden compartir, darle like y suscribirse a este canal para que reciban más lecciones gratuitas de los verbos ser y estar. Hasta luego. Nos vemos pronto.